Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Angie Benavides, yo soy gestora académica en la unidad de programas abiertos en la Facultad de Administración de los Andes y en nombre de la unidad es un gusto darles la bienvenida al espacio que vamos a tener el día de hoy, al que titulamos Juntas Directivas, Retos y Tendencias para la Toma de Decisiones. La invitación a este webinar se nos extendió directamente el programa de Juntas Directivas y Gobierno Corporativo, que es una de las formaciones que tenemos actualmente en nuestro portafolio. Y hoy tenemos la fortuna de que nos acompañe el profesor Oscar Pardo. En un momento les voy a contar un poco más sobre él para que lo conozcan. Por ahora les quiero contar sobre la dinámica del espacio. Ya en un momento el profesor Oscar comenzará con su charla, que tendrá una duración aproximada de 30 a 35 minutos. Finalizando la charla, les vamos a contar un poco sobre el programa de juntas directivas para que lo conozcan y al final vamos a tener un espacio destinado para recibir sus preguntas, por lo que desde ya el chat está habilitado para que nos dejen cualquier duda que surja o que de pronto hayan traído a este espacio previamente para que podamos dar alcance a ellas al final. Ahora sí, quiero presentarles al profesor Oscar, si no han tenido la oportunidad de conocerlo, para que estemos alineados desde el comienzo. Profesor Oscar es profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Universidad de Lancaster y en Administración de los Andes. Además cuenta con un PhD in Management con énfasis en estrategia en la Universidad de Tulane en New Orleans. Fue gerente general de Cali, director del Departamento de Planeación Municipal de Cali y de la Unidad de Eficiencia de la Presidencia de la República. En su trayectoria también se destaca que fue gerente del Programa Funcionario Ciudadano de Cultura Ciudadana para Naciones Unidas y vicepresidente de Alianzas para el ESI en Colombia, en Bancolombia, entre otros. En la actualidad, el profesor Oscar es el director del Centro de Estudios de Gobierno Corporativo de la Universidad de los Andes y, por supuesto, nos acompaña también en formaciones de educación ejecutiva y forma parte del equipo docente del programa de Juntas Directivas y Gobierno Corporativo. Es un gusto contar contigo el día de hoy, profesor Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dejo de compartir mi pantalla y voy compartiendo tu presentación. Pues gracias, Angie, y un gusto a todos por acompañarnos en esta introducción de gobierno corporativo y tendencias. Es una pequeña charla introductoria de todo lo que podemos abarcar en el curso de gobierno corporativo que estamos liderando desde la facultad y del Centro de Gobierno Corporativo. La charla que quiero comentarles es una charla introductoria de muchos temas para que también queden entusiasmados de todo el abanico de posibilidades que tenemos y que vamos a trabajar en profundidad. Dale, Angie. Entonces, cuando nosotros trabajamos el tema de gobierno corporativo, lo que siempre tratamos de enfatizar es qué es un buen gobierno corporativo. Y siempre la regla general de gobierno corporativo es un ejercicio de alineación de decisiones e intereses, ¿cierto? Para poder cumplir con un objetivo general en la organización. Y obviamente el buen gobierno corporativo no es un fin en sí mismo, sino es un mecanismo para crear confianza, pero también para generar transparencia. Y esas tres palabritas siempre son claves. Muchas veces creemos que el tema de gobierno corporativo es meramente junta directiva y es trabajar con juntas directivas, pero siempre lo que hacemos como énfasis es que gobierno corporativo es un ejercicio de alineamiento, ¿cierto? Que combina esas tres palabras, alineamiento, confianza y transparencia. El objetivo, por lo tanto, es alinear lo mejor posible los intereses individuales, corporativos y sociales, porque básicamente tenemos problemas de desalineamiento que dificultan la construcción de objetivos comunes y, obviamente, de consecución de esas metas. Siguiente. Por lo tanto, ¿en qué se manifiesta un buen gobierno corporativo? Y ese orden que ustedes ven ahí tiene su propósito y es básicamente lo que parece muy pequeño es lo mínimo es cumplir la ley. Lo segundo es cumplir los estatutos que son las constituciones de las empresas. Tercero, se manifiestan los códigos de gobierno, que son unas manifestaciones de principios y de valores, ¿cierto? Pero va cogiendo más importancia el tema también de la práctica cotidiana de las organizaciones.
es fundamental que esto no se quede solamente en documentos, sino que se viva. Al igual que sucede en los países cuando tienen constituciones, pues las constituciones son importantes que la ciudadanía los conozca. En el mundo organizacional es igual. Es importante que toda la organización, que todos sus equipos humanos conozcan, ¿cierto? Sus estatutos, sus códigos, sus principios y valores, y obviamente que lo vivan permanentemente, que no quede buena gobernanza de los grupos de interés. Empieza a manifestarse en eso, ¿cierto? Y posteriormente sigue creciendo la importancia en el cumplimiento del propósito y la estrategia. Vamos a ver más adelante que la estrategia y propósitos son grandes aliados del gobierno corporativo. Y finalmente, es lo que se manifiesta es en la coherencia entre el propósito de la organización, el consejo o junta directiva y el propósito personal. Y aquí fundamentalmente es el tema de coherencia. Yo tengo que tener coherencia como líder en la organización, ¿cierto? Tengo que tener coherencia en la junta directiva, en los accionistas y en los grupos de interés. Siguiente. Para poder lograr ese esquema de alineamiento, ¿cierto? Tenemos esta trilogía. Tengo que tener claro un propósito superior, tengo que tener una buena estrategia y obviamente contar con gobierno corporativo sostenible. Como nuestro reto es alinear, ¿cierto? Lo que decimos siempre, si tú no tienes una buena estrategia, pues no tienes mecanismos de alinear la junta directiva y los accionistas. De igual manera, si los propósitos superiores no son claros de la organización, pues estoy dejando de lado un gran articulador de alineamiento como es el propósito superior. Y el gobierno corporativo, obviamente, es todo ese esquema de reglas claras de comportamientos que me permiten trabajar mancomunadamente. Siguiente. Fundamental saber, y aquí ya me enfoco en la combinación de un órgano fundamental en este esquema de alineamiento que son las juntas directivas. Nosotros decimos que el sistema básico de alineamiento son los accionistas, juntas directivas y equipo gerencial. Ese es el triángulo inicial, ¿de acuerdo? Y ese triángulo inicial tiene un aglutinante que es la estrategia. Y por eso hacemos tanto énfasis en que una organización que tiene una buena estrategia tiene elementos de alineación. Y cuando yo les muestro este ejercicio de roles que tiene una junta directiva con las diferentes perspectivas de la estrategia, lo que les trato de evidenciar es que las juntas, después de las pandemias, pasaron a ser unas juntas directivas más enfocadas en la estrategia y menos en el control y seguimiento, sin dejar de hacer control y seguimiento, que sigue siendo importante en nuestro rol de representación de accionistas. Pero el énfasis que está tomando las juntas directivas hoy es volverse estratégicas. Y lo que enseñamos en los cursos de gobierno corporativo es qué tienen que hacer una junta directiva para volverse más estratégica, para volverse más proactiva y dejar de ser menos reactiva. Entonces, este cuadro lo que simboliza es todas las actividades que puede hacer un miembro de junta en su labor de apoyo o creación o supervisión en diferentes esquemas de abordaje de lo que es la estrategia. Esto lo vamos y lo vemos con mucha profundidad después. Se volvieron más proactivas, se vuelven más propositivas en traer información a la sala de juntas, no solamente conformándose con el reporte ejecutivo. Hoy un buen miembro de junta tiene que traer información inteligente, tiene que apalancarse en inteligencia artificial. También abordamos mucho este tema de cómo abordar desde las juntas directivas el tema de inteligencia artificial. Entonces, pasamos de un rol muy pasivo, muy reactivo, muy de control, a un rol mucho más activo, mucho más proactivo, mucho más enfocado en la estrategia. Siguiente. Y esto es para denotarles que
el rol de las juntas empieza a variar dependiendo del contexto. Y los contextos cuando eran simples, el rol de supervisión y apoyo era el rol principal. Pero a medida que las cosas empiezan a complejizarse, ¿cierto? Y a volverse en entornos caóticos, miren que la labor de co-creación y apoyo se vuelve mucho más fundamental. De una acción muy reactiva, muy pasiva, a una acción de co-creación y apoyo a la alta dirección y a la conexión con los accionistas. ¿Vale? Y esto es fundamental. Lo que decimos es, queremos que las juntas se vuelvan estratégicas y para poder ser estratégicas, la invitación que siempre hacemos y practicamos en estos cursos es dejar de ver el retrovisor, dejar de mirar al pasado y mirar y que el equipo que está en una junta directiva se concentre en el panorámico y que pueda ver esas tractomulas que vienen al frente y que sienta un CEO o un presidente de una compañía que en la junta directiva tiene 7, 9 personajes que están ayudando a posicionar, a dar relacionamiento, a construir alianzas para el beneficio de la estrategia de la empresa. Y enseñamos comportamientos, actitudes y conocimientos básicos de estrategia en las juntas directivas para que ellos puedan hacer este tipo de preguntas en cuanto a la estrategia de la organización y para que también tengan habilidades a la hora de evaluar una estrategia en la junta directiva. ¿Vale? Un tema de tendencia, y vamos a hacer mucho énfasis en esto, es la importancia del gobierno corporativo sostenible. Esta terminología que estamos y posicionamos en el Centro de Estudios de Gobierno Corporativo es un tema en donde lo que estamos diciendo es que la sostenibilidad, cambio climático y biodiversidad es un tema de junta directiva. Por lo tanto, el énfasis que hacemos es que todo tipo de organización tiene que trabajar el tema de sostenibilidad, cambio climático y biodiversidad. Manera de ejemplo, siguiente. Como ven, este es el triángulo básico de alineamiento que arranca gerente, accionistas y juntas directivas. Cada uno de estos actores tiene una relación bidireccional entre ellos y por cada relación que exista, existen problemas y retos de alineamiento. Por eso los que nos gusta el tema de gobierno corporativo, lo que siempre estamos buscando es soluciones a esos problemas de desalineamiento de esta triángulo básico. Este triángulo básico ha crecido porque ya no es solamente este grupo de estos tres actores, ahorita están los grupos de interés interno y grupos de interés externo. Y con los grupos de interés externo estamos ya hablando de la gobernanza de los grupos de interés y es una responsabilidad que también casa con los miembros de junta. Pero para no ser tampoco limitarnos en este espectro, le estamos agregando el tema de que el gobierno corporativo tiene que ocuparse de cambio climático y sostenibilidad. ¿Y qué es gobierno corporativo sostenible? Es el gobierno corporativo sostenible busca el alineamiento del sistema de gobierno y gobernanza de las organizaciones impulsado por un propósito superior, una estrategia sostenible y de cambio climático que involucre a los diferentes grupos de interés y que logre resultados de alto impacto. Entonces, este es el reto que tenemos de que todas las juntas directivas, independientemente del tamaño de la empresa y del sector, trabajen este tema. Siguiente. Y esto es como los principios de gobierno corporativo sostenible. Y lo que estamos enseñando en estos cursos es que el modelo de sostenibilidad y cambio climático no es un modelo de negocio, es el único modelo de negocio. En legislaciones muy fuertes de Europa, que es el líder en el tema de sostenibilidad y cambio climático en cuanto a normatividad, están pasando de algo voluntario a algo obligatorio y es probable que en 2 o 3 años tengamos esa reglamentación acá y por lo tanto es muy importante que nos montemos en este bus desde el comienzo para que no nos deje el bus y tengamos que remar en un bus que nos tocó montarnos en el último momento. Por lo tanto, lo que hacemos en énfasis es que el modelo de negocio de todo tipo de empresa tiene que tener inherente el tema de sostenibilidad y cambio climático y que no son términos separados. Es una sinergia
el propósito de sostenibilidad y cambio climático con la estrategia del gobierno corporativo alineado. Esa trilogía que ustedes vieron ahí. Es una responsabilidad indelegable de la Junta Directiva. Así de fuertes somos en este tema. Y es una responsabilidad de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva. Lo que estamos trabajando es un programa de formación de gobierno corporativo sostenible en juntas directivas para que esto no sea solamente de la comisión de gobierno y de sostenibilidad, sino que todo miembro de junta sepa de esto. Y es una tarea que implica lograr y verificar objetivos de sostenibilidad y cambio climático, sus metas e impactos por la junta directiva. Siguiente. Vemos a profundidad cuáles son los modelos que se están trabajando en el tema de sostenibilidad y cambio climático, el tema de objetivos de desarrollo sostenible, el tema de ESG, y eso cómo se mastica en la junta directiva, o esquemas como el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Siguiente. Vemos esquemas y enseñamos a las juntas directivas que uno puede combinar ODS con ESG y puede trabajar esquemas de anexar todos estos tipos de objetivos al core de negocio. ¿Vale? Mostramos ejemplos de cómo están haciendo compañías internacionales en trabajar su propósito, sus palancas estratégicas, el rol de la junta directiva y la escogencia en el core del negocio de los objetivos de desarrollo sostenible por cada una de las empresas. Esto ya está pasando. Están haciendo esto en escala mundial, en escala privada de multinacional, pero también en pymes. Esto empieza a ser un tema que es una regla general para todo tipo de organización. Y ahí la junta directiva tiene un rol fundamental. ¿De acuerdo? Sigue. Y obviamente traemos ya al escenario casos de Colombia. Hemos trabajado, tenemos alianza con KPMG y hemos trabajado en desarrollar metodologías de trabajo de gobierno corporativo sostenible. Y aquí, pues vamos a meternos en el detalle de qué está pasando en Colombia, qué están haciendo. Y acá, pues, es un abrebocas de, por ejemplo, lo que está haciendo Bancolombia. Siguiente. Cómo manejan el tema de ESG, quién es el responsable de esto, cómo lo trabajan, cómo se alinean, cómo trabajan el tema del manejo de indicadores y el tema de reportes internacionales. Dale. Y obviamente a eso que exploramos en el curso siguiente, porque falta que avance, ¿vale? Entonces, miren que con todo el material, miren, entonces tenemos de cómo esto se trabaja de forma práctica para que ustedes se lo puedan llevar juntas o siguiente. Sigue, por favor. Y el otro tema que trabajamos mucho, ¿cierto? Es en ese contexto que está cambiando caóticamente y cada vez los cambios se vuelven más permanentes, pues hace más énfasis en cómo manejar crisis, cómo trabajar esquemas de pospandemia y cómo incorporar la inteligencia artificial en las juntas directivas. Acabamos de terminar un curso de la Liga de Directores, que es una alianza que tenemos con Kearney, y en donde trabajamos un día y medio de cómo se apropia por parte de la junta directiva la inteligencia artificial. Es una cosa que ya están pasando, que las juntas están trabajando con la inteligencia artificial y las conclusiones fundamentales de la importancia de una
política de inteligencia artificial de la organización, de la junta directiva y del C-Level, y que eso esté coordinado en una columna vertebral coherente y estratégica. Siguiente. Manejamos el tema y lo trabajamos, es qué tipología de crisis se manejan en las juntas, cómo se construyen protocolos de crisis, cómo aprendemos de unas crisis, quién tiene que hablar, quién no tiene que hablar, cómo es el rol del presidente de la junta cuando hay crisis de medios, cuando hay crisis de redes sociales, cuando hay crisis de reputación. Pues es un tema inherente a las juntas directivas y aquí aprendemos a cómo se construye un protocolo de crisis y cómo se establecen los manuales y esquemas. Y obviamente lo que tratamos siempre es que una buena crisis bien gestionada es una buena oportunidad de aprender y aprender bien, ¿vale? A manera de ejemplo, una de las crisis que analizamos en profundidad y trabajamos mini casos de crisis en tiempo real es el tema de reputación, el tema comunicacional. Eh, Tenemos baterías de mini crisis donde hacemos simulaciones para que ustedes en tiempo real puedan reaccionar y debatir y concluir entre todos cómo se maneja y si estuvo correctamente manejada esa crisis o no. Entonces aprendemos entre todos, ¿vale? Y obviamente al final, entre todos, hacemos unas grandes conclusiones de la importancia de lecciones aprendidas de manejo de crisis en las juntas directivas. Entonces hacemos el tema de la importancia del protocolo, la importancia de tener miembros diversos e independientes, el tema de tener códigos de ética bien trabajados y de principios y que se usen, ¿cierto? Y obviamente el tema de buenos esquemas de sucesión y esquemas de escalonamiento para poder saber si en caso de la ausencia de alguno de los miembros, pues cómo se ventila y se trabaja en estos temas. ¿De acuerdo? Siguiente. Obviamente, hay muchas reflexiones que hacemos desde antes de la pandemia, durante la pandemia y post pandemia. Y lo que hemos encontrado es que las juntas directivas antes hacían el 70% control, 30% estrategia. Esto cambia. Afortunadamente, las juntas hoy ayudan a posicionar y relacionar estratégicamente, es decir, dejan de ser eh, muy reactivas a ser proactivas. Existe un nuevo rol, ¿de acuerdo? Las juntas directivas están empezando a trabajar y ser termómetros de grupos de interés. Hoy las juntas directivas se están formando permanentemente y eso es importantísimo. Estas personas que decían que yo llevo 25 años en un sector financiero y mi rol en las juntas directivas es mi experiencia financiera. Eso es obviamente importante, pero hoy la formación es permanente y saber de tecnología y saber de recursos humanos y saber de talento humano y de sostenibilidad y cambio climático son temas que tenemos que aprender a entender y volvernos y conocer de alguna manera todos estos temas que nos están cambiando el panorama. Y obviamente también enseñamos a que un miembro de junta tiene que traer información inteligente, tiene que hacer data analytics. Esto ya no es un tema chino, esto se puede hacer, esto es fácil de hacer y ya las juntas directivas empiezan a coger información abierta, bases de datos, empezar a hacer correlaciones y hacer data intelligence para robustecer las discusiones en la junta y no solamente depender del reporte ejecutivo. Mostramos, por ejemplo, esto. Hicimos un estudio con el GRI Latinoamérica sobre cómo se está viendo la sostenibilidad en los directorios de América Latina y preguntamos qué es lo que está pasando en los directorios de América Latina y nos sorprendió, por ejemplo, la respuesta inicial de que el tema que más se debate en las juntas directivas latinoamericanas es el tema del talento humano. Es decir, un miembro de junta tiene que preocuparse por las capacidades inherentes en la organización donde está, qué estrategias tiene la organización en temas de talento humano, en su promoción, en su conservación y en el impulso de las competencias que deben tener. Entonces, miren que aparte de tener información de contexto, es muy importante que un miembro de junta sepa las capacidades y recursos de la organización
y cómo puede ayudar a potenciarlo en conjunto con el CEO. ¿Ok? ¿Vale? Obviamente enseñamos cuáles deben ser la política o qué debe tener una junta directiva para que empiece a trabajar inteligencia artificial, ¿cierto? Y damos recomendaciones de que esto es muy importante, esto es estratégico y esto uno no lo puede obviar, de decir que esto no es para mí, no. Miembros de junta tienen que meterse en el tema de inteligencia artificial y ver cómo lo trabajan de manera estratégica. Hacemos simulaciones, trabajamos, hacemos análisis de toma de decisiones personales y con la máquina para saber cómo hacemos y cómo mejoramos la toma de decisiones de la Junta y mi capacidad como miembro de Junta de tomar buenas decisiones. Siguiente. Obviamente, también es muy importante que la tecnología sea una herramienta de apoyo para un miembro de junta y la importancia de saber de management, ¿cierto? De management de tecnología, saber hacer buenas preguntas cuando un tema de un proyecto de tecnología llega a la junta. Muchas veces eso lo obviamos para el ingeniero de sistemas, pero son tan grandes las inversiones en tecnología, son tan cuantiosas las inversiones que uno no puede tampoco dejar que cosas tan grandes pasen en la organización y uno no tenga como su deber fiduciario de hacer buenas preguntas, controlar y vigilar que eso ayude a la estrategia. Siguiente. Finalmente, a manera, pues, como les digo, esto es una abrebocas de todo lo que hacemos. También les mostramos a ustedes las tendencias de dónde, para dónde va el mundo. Y una de las cosas que les mostramos es el cooperativismo de plataforma, es decir, el tipo de organización que se están creando de plataformas colaborativas y el rol de un miembro de junta en cuanto a la necesidad de colaborar, participar y ser multipropietario de muchas plataformas. Y eso cómo lo manejamos en juntas directivas, cómo lo manejamos en emprendimientos, en startups. Y un miembro de junta tiene que saber que el mundo está migrando hasta nuevos modelos de negocios mucho más colaborativos, mucho más participativos y mucho más divididos en su propiedad accionaria. Y por lo tanto, al tener una cantidad de inversionistas y accionistas, pues yo tengo que saber de eso. Yo tengo que trabajar con jóvenes hoy en día en las juntas directivas, tengo que trabajar con emprendimientos externos o internos, y yo tengo que saber de eso. Entonces, a manera de abrebocas, lo que quiero es provocarlos para que se animen a trabajar con nosotros en todo lo que está y lo que se está trabajando en juntas directivas, en gobierno corporativo, y como abrebocas, lo que quiero es generar el entusiasmo para que se animen a trabajar con nosotros en estos puntos. Voy a dar la palabra a Angie para que nos cuente un poco del programa en detalles. Yo hago este abrebocas y después de lo que presente Angie, pues les damos una sesión de preguntas y curiosidades, ¿les parece? Mil gracias, profesor Oscar, por la charla. Justo en el chat ya tenemos un par de preguntas sobre el tema que nos compartiste, entonces voy a ser muy breve en esta presentación para aprovechar el tiempo final. Quiero comenzar por contarles un poco sobre las próximas cohortes del programa que les mencioné al comienzo, que es el de juntas directivas y gobierno corporativo. Tenemos varias cohortes para este año, para que las tengan allí en el radar y ojalá se animen a acompañarnos en alguna. La más próxima está para comenzar justo en este mes, en mayo. Es una cohorte que va a ser en modalidad completamente virtual, por lo que si no residen en Bogotá pero quieren acompañarnos, van a poder sumarse a esta formación. También tenemos previsto en Bogotá una cohorte presencial en el mes de agosto y en septiembre tenemos una cohorte semipresencial en Medellín. Eso implica que va a tener un componente de sesiones virtuales y que además unas sesiones van a tener lugar de forma presencial en la ciudad de Medellín, por lo que si residen en esa ciudad y les gustaría tener la oportunidad de igual interactuar en la presencialidad, esta será la cohorte para ustedes y cerramos el año con una cohorte en octubre en modalidad virtual. Este es un programa que tiene una duración de 70 horas, son 66 horas de sesiones sincrónicas, sean virtuales o presenciales, y 4 horas de trabajo autónomo. El objetivo global o el propósito que tenemos con esta formación es de poder contribuir a que las juntas directivas asuman ese liderazgo estratégico y responsable que les corresponde como un elemento que es indispensable para un gobierno corporativo estratégico, profesional y confiable.
Para alcanzar ese objetivo, la formación se estructura alrededor de distintos módulos. El primero es una introducción sobre la importancia de las juntas directivas. En el segundo, trascendemos a esos aspectos funcionales de las juntas. En el tercero, ya empezamos a abordar temas que conciernen a las juntas desde diversas esferas, como lo es las juntas directivas en la ética. En el cuarto nos centramos en la definición de la estrategia. También tenemos módulos como el 5 y el sexto que apelan a los aspectos o a las responsabilidades legales de los administradores y a la toma de decisiones financieras en las juntas directivas. De allí ya arrancamos con el séptimo módulo para conversar sobre otro tema de interés, que es el manejo eficiente y eficaz de reuniones. Tenemos también un módulo sobre habilidades gerenciales, que son transversales, negociación y comunicación, como habilidades que todo miembro de junta debería desarrollar y sobre todo fortalecer. Tenemos un bloque sobre compensación de miembros de juntas directivas, en el que justamente nos acompaña el profesor Oscar Pardo. También uno sobre gestión de crisis y tenemos un onceavo módulo sobre empresas de familia. En el marco del programa también se van a encontrar con un panel de directores, que es un poco la oportunidad de interactuar con diversas posturas y conocer también a través de ese panel y enriquecer mucho más la formación. Y además, en el marco de este programa se desarrolla un trabajo integrador sobre juntas, sobre todo la gestión de las juntas, para que tengan la oportunidad de poner en práctica parte de los conocimientos que van a ver a lo largo de la formación. Ya para cerrar, les quiero contar que en este momento tenemos una serie de descuentos habilitados, un descuento por pronto pago, que por supuesto depende de la cohorte. También tenemos descuentos si alguno de ustedes es egresado de la Universidad de los Andes o si se inscriben en grupos, bien sea de 3 o 4 personas o de 5 o más personas. Hoy nos acompaña Joana Vargas, que es parte del equipo de asesores de mercadeo y les va a compartir en el chat un mensajito en el que van a encontrar por una parte, un formulario que los invitamos a diligenciar si quieren que un asesor se contacte con ustedes y los acompañe, bien sea en el proceso de resolución de alguna duda puntual o de tomar la decisión para acompañarnos. Y también van a encontrar nuestros datos en caso de que prefieran escribirnos directamente. Entonces, la invitación se las extendemos desde ya para que lean el mensajito. Ojalá nos dejen sus datos y se animen a acompañarnos y a conocer al resto del equipo docente, del que forma parte también el profesor Oscar Pardo en este caso. Ya dejo de compartir mi pantalla, profe, y tenemos varias preguntas. Algunas me las han enviado internamente. Entonces, si te parece bien, profe, te voy leyendo una a una para que vayamos dando alcance a esas cuestiones. Para comenzar, Andrea nos pregunta cómo se está integrando las verticales de seguridad de información y ciberseguridad en las juntas directivas. Mira, en ese punto, gracias por la pregunta, Andrea. En ese punto, una de las cosas que estamos desarrollando es el tema de formación en IT para miembros de juntas directivas, ¿cierto? Y lo que estamos articulando es la estrategia, ¿cierto? De IT con estrategias del core de la junta directiva. Es decir, temas de ciberseguridad están en el primer nivel de tratamiento y formación de las juntas directivas. Temas de IT en general, de management de tecnología, que involucra pues cómo trabajar y cómo tener políticas claras de ciberseguridad, y eso unido al tema de inteligencia artificial. Lo que hemos encontrado es que muchas juntas no están manejando el tema, no lo están manejando de manera integral, no lo están manejando de manera estratégica y no lo están subiendo a las juntas directivas por puro desconocimiento. Es parte de lo que hacemos es capacitar a las juntas directivas en cómo esto se vuelve estratégico y cómo se articula la junta directiva con el C-Level, tanto en el tema de ciberseguridad y obviamente con temas de tecnología. Y gracias por la respuesta, profesor Oscar. Aquí tenemos otra pregunta de Mauricio, que te consulta si consideras importante el coaching ejecutivo para ejecutivos de las empresas y miembros de juntas directivas. Sí, sí, es decir, una de las labores que miramos, ¿cierto? En las labores y desafíos que tiene una junta es un tema de cómo hacer coaching al CEO y al tema del C-Level. Es muy importante eso, es decir, la construcción de confianza entre el equipo gerencial y el equipo de junta directiva es fundamental. Y enseñamos y practicamos la importancia de que ese equipo estratégico de 5 o 7 miembros de junta siempre se preocupe por ser un equipo de coaching y de acompañamiento al CEO, ¿cierto? De manera estratégica. Lo que hace más énfasis uno es, uno no tiene que ser amigo,
cercano, pues, de todos los miembros de la junta directiva, pero sí tiene que haber un nivel de confianza y entendimiento y de apertura generosa de poder colaborar para que el propósito se cumpla y para que los objetivos de la estrategia el CEO los pueda alcanzar. Mil gracias, profe Oscar. También tenemos una pregunta de Juan David. Él consulta qué se puede hacer cuando tenemos un equipo de trabajo de generaciones diferentes en el sentido de cómo podemos integrar las diversas técnicas de estrategia con la inteligencia artificial. Mira que esa pregunta es muy interesante y gracias por la pregunta, porque esto es un paradigma que se está empezando a romper, el tema de que las juntas directivas es para gente con experiencia, de edad entre 50 a 60 años. Ese paradigma está cambiando y cuando enseñamos gobierno corporativo, porque también lo estamos enseñando en los MBAs de la universidad, lo que estamos diciendo es aquí hay una gran oportunidad, porque afortunadamente para los jóvenes los temas relevantes en ese mundo de contexto lo están manejando los jóvenes, es decir, tecnología, sostenibilidad, cambio climático, y las juntas directivas están empezando a abrir esos espacios. Hace poco hicimos un estudio con miembros de juntas prestigiosos y me comentaban muchos de ellos que ya en las juntas donde ellos están hay jóvenes y están increíblemente asombrados por la capacidad y el cambio de paradigma y la apertura y la contribución a esa diversidad. Por otro lado, está demostrado científicamente y eso es parte de los que estudiamos este tema, que la diversidad es sinónimo de mejoramiento de la calidad de las juntas directivas. Tiene un pero, y es que la diversidad, por lo general, hace que las discusiones sean muy buenas, muy robustas, por la diversidad de opiniones, pero atenta contra la agilidad y la rapidez en ciertos escenarios y en ciertas decisiones. Por lo tanto, hay buenas noticias para los jóvenes. ¿Sí? Mil gracias, profe Oscar. Tenemos también una pregunta de Luis. Él quiere saber si sobre el tema de construcción de estrategia y presupuesto se recomienda hacerlo por un periodo de cuánto tiempo aproximadamente. Depende de la industria. Es decir, nosotros lo que enseñamos en estrategia es, tú tienes que saber en qué sector de industria estás, porque las velocidades cambian dependiendo de la industria. Normalmente cuando haces formulación estratégica, si el contexto es muy dinámico, muy rápido, tú puedes hacer planeaciones a 3 años, 2 años, pero con seguimiento semestral, anual, y eso es fundamental dependiendo de la industria. Si es una industria muy estable, tú puedes hacer proyecciones a 4 años con seguimiento anual, pero siempre enseñamos que la estrategia es un tema con una dinámica increíble y con una capacidad que es importante que la organización, cuando es estratega, sepa interpretar cuando hay contextos que empiezan a cambiar, contextos internos de capacidades y recursos. Miramos mucho el tema de capacidades dinámicas en las organizaciones y el estratega como miembro de junta tiene que poder leer ese contexto externo y ese contexto interno para tomar buenas decisiones y eso obviamente se refleja en la estrategia. Esa habilidad de decir esto está cambiando, tenemos que hacer un giro, un rumbo nuevo o una migración de 30 grados en el rumbo que queremos tomar. Por lo tanto, siempre la respuesta en temas de estratégica es importante formular, es importante planear, pero también es importante tener hitos en el tiempo para mirar si estamos en la dirección correcta con los elementos correctos. Mil gracias, profe. Adriana nos hace una consulta sobre las cohortes siguientes del programa de juntas directivas. Quiere saber particularmente el programa presencial en agosto, cuántas horas tiene de duración por sesión y cuál es la fecha estimada de finalización. Entonces, les voy a compartir rápidamente sobre estas dos próximas cohortes más inmediatas. La cohorte que tenemos para mayo, que es virtual, está prevista para comenzar el 23 de mayo. La cohorte virtual se maneja con sesiones jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes sesiones a partir de las 6 de la tarde y sábado sesiones en la mañana de 8 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la mañana. Y la cohorte presencial de agosto, que es la de interés de Adriana, está prevista para comenzar el 22 de agosto, finalizaría el 26 de octubre y en este caso manejamos sesiones
También jueves, viernes y sábado, jueves a partir de las 2 de la tarde, viernes todo el día y sábado en la mañana. Pero como es más intensivo por ser jueves, viernes y sábado, tenemos básicamente una semana con estos 3 días de sesiones, 2 semanas sin sesiones y retomamos otra semana. Esa es un poco la periodicidad de esta formación. Igual les voy a dejar el enlace de la página web de ambas cohortes para que puedan conocer los cronogramas puntuales de cada uno. Y siguiendo con las consultas aquí en el chat, profe Oscar, Laura nos consulta si tienes alguna recomendación respecto a la rotación de miembros que garantice la transparencia de la Junta. Es importante siempre, como estamos apalancándose en la estrategia necesita tiempo para implementar. Y si cambias constantemente, pues la estrategia no se implementa. El éxito de una buena estrategia es que se implemente, ¿cierto? Y lo que siempre recomendamos es que las rotaciones en las juntas directivas tienen que ser rotaciones no de todo el grupo, sino de un grupo particular por tiempos determinados en una forma escalonada, esquema tipo Banco de República, para que se vayan cambiando no todos los grupos, no toda la gente, sino un grupo y con escalamiento de periodos para que la estrategia no tenga riesgos, no tenga problemas de coordinación y de alineamiento. Algo que se me olvidaba en la respuesta anterior que es importante que sepan es que el gobierno corporativo también lo estamos trabajando en pymes y en emprendimientos para este tema de los jóvenes. Es decir, una de las prácticas que estamos trabajando es cómo acompañamos a las pymes en que puedan arrancar con estrategia y gobierno corporativo desde el comienzo y mostramos un camino de crecimiento permanente en su gobierno corporativo, siempre gestando valor, arrancando con juntas directivas familiares, juntas directivas con algún miembro independiente, con consejos asesores, y esa ruta la estamos acompañando en unos proyectos que estamos adelantando con las cajas de compensación. De igual manera, los emprendimientos. Los emprendimientos necesitan estrategia de gobierno corporativo desde el comienzo, porque si llega una ronda de fondeo y no tienes estrategia de accionista minoritario, te pueden diluir los inversionistas de capital ángel sin que te des cuenta y tu idea se fue. Pues eso también se los enseñamos a los muchachos y por lo tanto, un curso de gobierno corporativo no es solamente un tema de cómo me desempeño en juntas directivas, sino cómo tengo un trabajo y una estrategia de gobierno corporativo en diferentes escalas empresariales. Mil gracias, profe Oscar. Tenemos dos preguntas de Mauricio. Te voy a hacer la primera. ¿Quieres saber qué porcentaje de los ingresos debería invertir la empresa para el pago de los honorarios de los miembros de una junta directiva y si hay algún parámetro para definir esto? Tenemos una regla general que se utiliza de manera estándar en el mundo y es básicamente coger el salario del presidente de la compañía y dividirlo por los 240 días que contempla el tiempo efectivo de un CEO. Eso te da el valor más o menos de cuánto vale el CEO diario. Y si tú tienes esquemas de compensación de miembros de junta por sesión o por mes, puedes hacer el equivalente de días, ¿cierto? Si es una sesión y pagas por sesión, pues vas a tener el equivalente de cuánto vale un día de junta directiva con base a lo que gana el presidente de la compañía. ¿Por qué se hace esta relación? Porque lo que demuestra una compañía siempre con el salario del presidente es la capacidad que tiene de pagarle al presidente en la magnitud que le paga. Y por lo tanto hay una correlación directa entre lo que se le paga al CEO y lo que se le puede pagar a un miembro de junta, ¿vale? Entonces les demostramos cómo esto es una regla muy sencilla, pero que te permite dar una línea de cuánto podrías pagarle a un miembro de junta. Bien, gracias, profe Oscar. La segunda pregunta de Mauricio es si la cantidad de integrantes de las juntas tiene algún ideal y cuántos miembros externos a la organización es ideal que haya en una junta. Es buena pregunta en el sentido de que está demostrado que tener miembros independientes es clave porque te ayudan a dirimir conflictos de interés, porque siempre están preocupados y empoderados por el objetivo de cumplir los objetivos estratégicos de la empresa y porque es bien visto como buena práctica de gobierno corporativo si quieres construir alianzas o si quieres que un banco te preste. Un banco ya te está diciendo, muéstreme qué tiene usted en gobierno corporativo.
Y si el banco ve que tienes buenas prácticas de gobierno corporativo y que tienes independientes, pues eso hace que se faciliten los créditos, inclusive está manifestándose ya en temas de ESG, de gobernanza, en puntos básicos de financiamiento. Entonces, no es un tema menor, es importante tener. En cuanto a tamaños, depende de la empresa, depende del sector, depende del tamaño de la empresa. Una empresa pequeña arranca con 3, una empresa mediana tiene 5. Recomendamos siempre un número entre 7 y 9 máximo. No nos gustan los suplentes. Los suplentes depende también eh, la tipología de suplentes. No nos gustan las planchas. Las planchas son un ejercicio que va en contravía del tema de la ejecución y continuidad de una estrategia. Entonces enseñamos las diferentes estructuras de gobierno corporativo y por tipología de empresas les mostramos esquemas comparativos y el por qué. Pero no hay una regla general. Una regla general es, depende de la estrategia, depende de lo que tengas como recursos, depende de cómo lo quieras manejar y mostramos todo el abanico. Mil gracias, profe Oscar. Ángela tiene una consulta sobre la Corte de Medellín. Quiere saber si es la misma nómina de docentes que imparten clases en Bogotá. Entonces les confirmo que en efecto la Corte de Medellín es acompañada por el mismo equipo docente. Los profesores que tienen sesiones presenciales viajan desde Bogotá a Medellín para que sea el mismo programa que recibirían si estuvieran en Bogotá o si nos acompañaran de forma virtual. Igual en el chat les dejé también el enlace a la página web de la Corte de Medellín para que puedan ver allí la particularidad de fechas y la distribución de las sesiones. Siguiendo con las otras preguntas, profe, tenemos una consulta de Adriana. Ella quiere saber cuáles son los pasos para llegar a ser parte de una junta directiva, si hacen convocatorias abiertas y cuánto es el tiempo mínimo ideal en que debe estar el mismo equipo en una junta directiva. Mira, para ser miembro de una junta directiva, lo más importante es prepararse, ¿cierto? Capacitarse, tener las habilidades de ser un buen miembro de juntas. Entonces enseñamos a tener cuáles son los conocimientos básicos, las habilidades y capacidades para trabajar en una junta directiva. Lo que hacemos nosotros normalmente es cuando todos nuestros exalumnos eh, que han pasado, pues los invitamos también a ser parte de proyectos. Les pongo un ejemplo. En este ejercicio que estamos haciendo con el subsidio con Fama en Medellín de trabajar con pymes en gobierno corporativo, les estamos montando consejos asesores a cada pyme y hacemos una convocatoria con exalumnos y les dijimos, ¿quién quiere participar en ser consejeros asesores de pyme? Los formamos y estamos creando una comunidad de consejeros asesores para pymes, producto de exalumnos que han pasado por estos cursos. Y los que estamos creando ya es una comunidad de exalumnos que están en red y que constantemente están intercambiando conocimientos, aproximaciones. Entonces se vuelve una red virtuosa de buenas prácticas entre ustedes mismos. Ese es el tipo de cosas que podemos hacer y que podemos ofrecer con base a los que ya han visto estos cursos con nosotros. Eh, en cuanto al periodo, es importante la experiencia también ahí y depende del sector. En fundaciones, por ejemplo, se premia el tiempo de la dedicación. En compañías estratégicas de contexto rápido, es siempre importante tener rotaciones de 4 años, en compañías estables de 8, ¿cierto? Pero depende mucho también de la habilidad y la capacidad del personaje. Si es una persona que puede estar mucho tiempo, pero es una persona inquieta, que se forma, que innova, que trae buenas ideas, pues no tiene sentido cambiarlo. Eso está más en las actitudes y capacidades de cómo me comporto yo como miembro de junta. Si yo dejo de dar valor, es probable que en la evaluación y autoevaluación que me hagan, pues empiezo a bajar mi oferta de valor y probablemente llegará el momento en que me van a decir muchas gracias. Por lo tanto, yo tengo que constantemente estar capacitándome, generando valor y hemos encontrado gente con muchos años que sigue siendo muy activa, que sigue gente dando mucho valor, haciendo buenas preguntas, generando esquemas y mejoramientos de análisis de riesgos y llevan mucho tiempo. Y son personas que, por lo contrario, le dicen, no te vayas, quédate porque tus aportes son muy buenos.
Entonces hay de todo en el espectro, ¿sí? Pero depende de la actitud más que todo. Mil gracias, profe. Ya para cerrar, en estos minuticos que quedan, tenemos la pregunta de Roger, que nos comentaba que ve mucho en las juntas directivas que los temas son más de corte operativo que de corte estratégico y quiere saber tú qué opinas de ese tipo de juntas. Que están dejando de ser estratégicos y están dejando de dar valor. Yo cuando acompaño a muchas empresas, porque aparte de ser profesor, acompaño el fortalecimiento de juntas en el mundo real, trabajo con empresas grandes, pequeñas, con pymes, con ONGs, con universidades, en tratar de fortalecer, ¿cierto? Y lo que tratamos siempre es darles las mejores elementos para que funcionen y funcionen bien, ¿sí me entienden? Entonces, eh, el tema operativo puede estar trabajado en comités, pero es fundamental abrir espacios estratégicos en las juntas. Les enseñamos a hacer agendas estratégicas anuales, les enseñamos cómo hacer una agenda sin mucho PowerPoint y es importante la discusión. Les enseñamos a que es muy importante que usted como presidente de una compañía le enseñe a la junta a ser estratégica, porque hay juntas que muchas están enfocadas en el control y no en la estrategia. Y uno como presidente de compañía tiene también la posibilidad de capacitar y formar a las juntas para que sean más estratégicas y que generen valor. Afortunadamente esto está cambiando, las juntas se están formando y están aportando valor en estrategia. Mil gracias, profe Oscar. Entonces, ya con esta última pregunta cerramos el espacio. Mil gracias, profe, por acompañarnos en este Mucho webinar. gusto. Por supuesto, también a ustedes por conectarse. Esperamos, ojalá que se animen con esta abrebocas a acompañarnos en el programa completo de juntas directivas para que sigan aprendiendo más sobre el tema y adquiriendo estas herramientas que puedan poner en práctica. Les recuerdo el chat que les compartió Joana con la información de nuestros datos de contacto para que bien sea nos dejen sus datos en el formulario y nos escriban directamente para acompañarlos en ese proceso. Esperamos que tengan una feliz noche. Muchas gracias.